Hola, bienvenidos a Filosóficamente Liberal, yo soy Juan Sebastián Aragón. En el episodio de hoy tenemos un gran invitado, Luis Andrés Jiménez, psicólogo, abogado y actualmente el director del programa de psicología forense en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Luis Andrés, bienvenido a Filosóficamente Liberal. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido este periplo de la pandemia para ti, para tu profesión, para tu forma de vida? Pues Juan, yo creo que como todos los escenarios en todas partes y en todos los países y en todos los lugares, muy complejo para todos al comienzo. No fue un momento fácil de asimilar, pero poco a poco pues yo creo que sacamos lo mejor de nosotros y empezamos poco a poco a adaptarnos a las nuevas condiciones. Ya en este momento sentimos que estamos atravesando esa curva de crisis para adaptarnos en todos los escenarios. Pero eso pues, realmente nos demostró primero la gran vulnerabilidad que tenemos nosotros, pero también y al mismo tiempo la gran facilidad también de adaptarnos frente a las adversidades. Entonces, yo creo que ha sido parte también como de los aprendizajes que nos deja este año y esta pandemia. Tú tienes una formación doble que es una combinación muy interesante, porque por un lado como abogado tienes como todo ese marco filosófico de qué es lo que consideramos ético, qué es lo que consideramos moral y cómo manifestamos eso en unas normas para regular nuestro comportamiento con el propósito de que tengamos una mejor convivencia. Y por el otro lado, además, eres psicólogo, que es el estudio científico del comportamiento humano, donde ya podemos tener un conocimiento mucho más amplio desde la neurología, incluso para saber por qué la gente se porta como se porta y cómo podemos incluso tratar de afectar ese comportamiento. Desde esas dos disciplinas te pregunto, ¿tú crees que esto va a hacer que aprendamos algo positivo como sociedad o no va a ser suficientemente grave para que cambiemos nuestra forma de interrelacionarnos entre seres humanos y entre seres humanos y el entorno? Pues Juan, mira, yo creo que si a partir de esto que estamos viviendo este año no aprendemos a resignificar todos los escenarios de la vida, pues realmente creo que no vamos a tener una segunda oportunidad como la estamos teniendo en este momento para repensarnos, no solamente como sociedad, sino como individuos, en nuestros pequeños actos. Yo aspiro realmente que de aquí salgamos de una manera diferente, porque lo que nos está dejando esta crisis en general, no solamente económica, sino social, política, que es lo que estamos viviendo, pues realmente no vamos a tener otra oportunidad y si seguimos por el mismo camino, pues yo el panorama no lo veo muy optimista, pero quiero ser optimista, Juan. Yo creo que estos lugares en los cuales nos encontramos nosotros nos obligan a ser optimistas y nos obligan a seguir pensándonos de una manera diferente sobre lo que les queda como futuro a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo sí quisiera pensar y aterrizándolo a las disciplinas que tú mencionas, yo creo que sí debe haber un replanteamiento sobre los valores, sobre la ética, sobre la moral de todas las pequeñas acciones que nosotros hacemos, ¿sí? Para que a partir de ahí podamos construir aquello que nos hace falta por hacerlo, pero bajo unos cánones completamente distintos, ¿sí? En lo político, hacer bien las cosas, en lo social, poder seguir trabajando por unos escenarios de solidaridad y de ayuda frente al otro. Desde lo individual, pues saber si uno realmente es coherente con lo que uno está haciendo y la forma como lo está haciendo, ¿sí? Entonces yo sí esperaría que esta situación, esta crisis, desde estas dos disciplinas y sobre todo desde la reflexión social y desde la reflexión personal, nos permita pensarnos de una manera distinta. No vamos a tener una segunda oportunidad, a menos de que nos llegue otra catástrofe, otra tragedia que realmente ponga al límite de lo que somos nosotros como seres humanos, ¿sí? Y yo esperaría que de esta crisis
Que eso es lo interesante porque para todos los que estamos vivos en este momento, esto es de cierta forma una novedad, a pesar de que sabemos con certeza que la humanidad ha enfrentado en innumerables ocasiones pandemias que han sido incluso muchísimo más letales que esta y que han puesto mucho más en riesgo ciertas sociedades. Lo que pasa en momentos en los que estábamos menos globalizados y por eso podían concentrarse en determinadas regiones del continente. Pero bueno, quiero que entremos en materia. ¿Cómo le describirías tú a una persona en un ascensor a lo que tú te dedicas? ¿Cuáles son tus áreas de interés? Bien, en un ascensor, bien, no es un escenario muy fácil, pero bueno, yo aquí me apego, digamos que a muchas de las definiciones, pero sobre todo a una que es la que más con la que más me siento identificado, y es que lo que hacemos nosotros y lo que hago yo y pues lo que hacemos las personas que hacen temas similares a los míos es trabajar por la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y ese trabajo de la defensa de los derechos humanos se materializa en dos cosas, ¿sí? Uno, en el ejercicio de la psicología forense como una rama de la psicología, como una especialidad de la psicología, que lo que busca es mostrarle a la justicia el ser humano en todas sus dimensiones, que hace parte de un proceso judicial para que se puedan tomar unas decisiones justas, no solamente basados en unos hechos, sino también basados en la humanidad, ¿sí? Y pues digamos que la psicología forense lo que hace es ponerle al juez o ponerle a la administración de justicia unas gafas que no tiene, ¿sí? Y digamos que ese digamos que es uno de las grandes actividades que se hace a través de la psicología forense, y es poner unas gafas desde la ciencia, desde la experiencia, desde el conocimiento especializado al juez para que realmente pueda tomar unas decisiones no solamente basadas en los hechos, no solamente basados en el derecho, sino también basado en una realidad humana, ¿sí? Que es la que nos lleva en muchas ocasiones a tomar una decisión. Eso es lo primero. Y lo segundo, humanizar el derecho, ¿sí? Digamos que desde el derecho lo que se busca es hacer bien las cosas, devolverle la ética a eso que todo el tiempo está girando alrededor de nosotros, y es que son normas, el deber ser, la moral, la ley, todo el día, en todo momento está orbitando alrededor de nosotros como individuos, pero también alrededor de las sociedades, de las instituciones, está orbitando digamos que el fantasma de lo legal, el fantasma del derecho, ¿sí? Y entonces es también ponerle un poco de humanidad a eso que a veces le hace mucha falta, y en el ejercicio cotidiano pues intentamos hacer eso a partir de no solamente de lo primero que te acabo de mencionar, del aporte de la psicología forense, sino incluso a través del mismo litigio. Eso es muy interesante porque cuando los civiles como yo pensamos en la palabra forense, pensamos digamos, la información que hemos recibido principalmente por las series de televisión. Entonces nos imaginamos que forense tiene que ver con un grupo de científicos que tratan de encontrar huellas dactilares y tratan de encontrar un ADN y a partir de una serie de herramientas científicas y tecnológicas tratar de esclarecer qué sucedió en el escenario de un supuesto crimen, ¿verdad? Y cómo entra la psicología ahí cuando tú dices que se le pone unas gafas a un juez para que pueda ver una realidad que no solamente esté basado en los hechos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tenemos que conocer y aprender? Vuelvo los civiles que desconocemos de este tema. Vale. Digamos que para responderte, como dos elementos. El primer elemento es, en muchas ocasiones la realidad es mucho más elocuente o mucho más grande que la propia ficción, ¿sí? Y lo que nosotros vemos en estas series de televisión, pues cuando uno se enfrenta a la realidad, uno se da cuenta que los casos de la realidad en muchas ocasiones son mucho más complejos de lo que vemos en las series. Y esta imagen de las series es precisamente eso, es una imagen, ¿sí? Es una aspiración
de lo que se pretende hacer, porque lo que sí es absolutamente cierto es que la administración de justicia, frente a esa realidad tan abultada de los problemas que tienen un interés en lo jurídico y en lo judicial, pues se ve absolutamente corta, no solamente en lo técnico, sino en lo humano, para poder dar respuesta a todos estos casos que se presentan. Entonces, la realidad siempre, siempre va a superar la ficción. Y esa imagen del científico con una bata, 10 científicos alrededor de un caso, pues, pues son excepcionales. Y son excepcionales sobre todo en aquellos casos en que son mediáticos algunos casos, ¿sí? Nuestro ejercicio, Juan, es un ejercicio de aplicar el conocimiento de la psicología básica y de la psicología clínica, ¿sí? Traer mucha de esa experiencia conceptual y teórica y algunas de laboratorio y extrapolarlo a a ciertos casos en particular, ¿sí? Aquellos casos en los que se dan situaciones donde la persona comete algún tipo de delito, ¿sí? Y que para los ojos del común, ¿sí? Sobre todo de las personas que están detrás de las pantallas de las noticias al mediodía, pues obviamente lo que buscan es justicia, y es una justicia mediática. Pero cuando uno se entra al caso, ¿sí? A mirar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las razones por las cuales esta persona tomó esta desafortunada decisión de agredir a otra, de hacerle daño a otra persona, de atentar contra su integridad. Cuando uno entra al caso, pues uno se da cuenta que esa sed de justicia que está detrás de los medios y que los medios de alguna manera lo promueven, desde el punto de vista de lo forense uno se encuentra una serie de condiciones que no lo justifican, quiero decirlo, pero que sí lo explican. Y esa explicación es muy importante precisamente para volver a la frase inicial, y es aplicar justicia, pues digamos que basada en los derechos humanos. ¿Sí? ¿Y qué implica eso? Mira, nosotros ya dejamos la Edad Media y ya dejamos aquella época de la ley del talión donde se decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Ya ahora en este momento estamos mirando es cuáles fueron las condiciones que llevaron a una persona a tomar determinada decisión. ¿Sí? Y que si hay que asignarle una pena o una sanción a esta persona, sea una pena justa, no una pena útil, como dicen algunos teóricos del derecho. Permíteme interrumpirte ahí porque esto es un tema que a mí me gusta mucho y que me parece que hace mucha falta que en los colegios y en las universidades independientemente de la disciplina, a mí me parece que sería importantísimo que a todos los ciudadanos nos dieran unas bases de filosofía del derecho y que nos contaran de dónde viene esto, porque al fin y al cabo conceptos como los derechos humanos, que realmente son muy recientes en la historia de la humanidad, los marcos legales tienen milenios ya, ¿cierto? Desde el derecho romano, eso tiene muchísimo tiempo, pero ambas cosas son inventadas por el hombre, igual que digamos que esos principios de esas máximas morales como la ley del talión de ojo por ojo, diente por diente, o otra que podría ser la de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Lo que quiero preguntar es, todas estas reglas son inventadas por nosotros, por seres, por nuestros ancestros que de la mejor manera, con la mejor intención posible, trataron de definir unas reglas para regular el comportamiento, y dentro de esa filosofía, sobre todo desde el derecho, se estableció que hay ciertas cosas que veníamos haciendo y que en determinado momento dijimos no podemos seguir haciendo esto. Y si lo hacemos, esto tiene que tener un castigo, pero digamos, uno de los principios del derecho es no puede haber, digamos, leyes con retroactividad. Si robar hoy no era delito y pasado mañana ponen la ley de que está prohibido robar, a mí no me pueden castigar por haberlo hecho antes de que eso fuera delito, porque esa regla no existía. Digamos que es como funciona el sistema. Y también hay otros conceptos que son muy importantes, pero que también son poco comprendidos por la mayoría de la gente, como el debido proceso o la presunción de inocencia, sobre todo en casos cuando son casos muy polémicos, como por ejemplo una persona que está al margen de la ley o un violador. Uno dice, ¿por qué a esa persona que nos han dicho que ha generado tanto dolor y tanto daño, por qué hay que darle ese tipo de tratamiento
como a los demás ciudadanos? ¿Por qué darle la presunción de inocencia? ¿Por qué el debido proceso? ¿Por qué es eso tan importante, Luis Andrés? Mira, yo quiero comenzar diciéndote lo siguiente, y es, desafortunadamente nuestros países se han vuelto muy legalistas en el sentido de todo intentar explicarlo y abordarlo desde el derecho, ¿sí? Y entonces inevitablemente hay unos referentes de derecho internacional que deben regir lo que nuestro derecho interno como país debe empezar a incorporar y a tratar, ¿sí? Conceptos como estos que acabaste de decir del principio, pues digamos que toda duda se resuelve a favor del reo en caso, digamos que en un proceso penal, o siempre el derecho fundamental al debido proceso, ¿sí? Digamos que son máximas que hemos venido incorporando nosotros en nuestra legislación interna, haciendo eco del derecho internacional, pues digamos que para tener respaldo de estos acuerdos jurídicos que se han venido construyendo a lo largo de la historia, como tú muy bien lo dices, ¿sí? Y que se empiecen a volver referentes del avance y de la progresividad del derecho. Sí, de hecho, pues precisamente se habla así de la progresividad de los derechos y sobre todo en materia de derechos humanos. ¿Sí? Hasta hace poco, solamente por ponerte un ejemplo, hasta hace poco, año 2006, ¿sí? Considerábamos que la incapacidad física y mental, ¿sí? Pues hacía parte de una enfermedad y no de una condición. ¿Sí? Hoy día las luchas de las personas en condición de discapacidad es para reconocerle a la sociedad que la incapacidad no está en las personas, sino que la incapacidad está en la sociedad para poder dotar de los apoyos suficientes para que las personas en una condición de incapacidad puedan desarrollarse como se podría desarrollar cualquier persona, ¿sí? Entonces, estos principios... Pero digamos, en ese ejemplo que nos estás dando, ¿qué cambió? ¿Cómo era antes de 2006 y cómo era ahora? ¿Eso en qué cambió las personas que tienen esta situación? Por ejemplo, a las personas que tenían una condición, o que todavía, esto apenas está pasando año 2019, 2020, que es cuando se hace la reforma legal aquí en Colombia, ¿sí? A las personas en condición de discapacidad se les quita su personalidad jurídica y la capacidad para poder celebrar contratos jurídicos, ¿sí? Si yo, Luis Andrés, tengo alguna incapacidad mental, ¿sí? Por ejemplo, que tengo de un trastorno de depresión severo, ¿sí? O profundo, pues se me hace un proceso de interdicción porque yo no puedo manejar mis bienes y mi dinero, ¿sí? Eso es quitarme mi capacidad jurídica, esa es la capacidad de decidir y es eliminar aquello que me hace a mí como Luis Andrés Jiménez que yo pueda tomar una decisión, ¿sí? Hasta el año 2006, pues precisamente con la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Emerge este instrumento internacional que nos obliga a nosotros como Estado a empezar a eliminar esas figuras jurídicas como la interdicción, ¿sí? Y al eliminar estas figuras jurídicas de la interdicción se elimina, digamos que esa herramienta histórica en la cual se me quitaba a mí la posibilidad de tomar decisiones por sí mismo, ¿sí? En materia jurídica, ¿sí? Y hoy día, al quitar esa figura, ya no es otra persona la que me va a reemplazar a mí, sino que el mensaje que hay de fondo, no solamente social, sino también jurídico, es: Luis Andrés, ¿qué apoyo necesita usted, ¿sí? Para poder tomar decisiones a pesar de su condición o con su condición? No a pesar, sino con su condición. Y entonces eso... Independientemente de la condición, porque digamos, no sé si sea equivalente una depresión a una esquizofrenia, por ejemplo. Independientemente, dígame cuáles son los apoyos que usted necesita. Y esos apoyos no solamente son físicos, sino también psicológicos, ¿sí? Entonces, un poco como para volver a tu pregunta inicial, pues es la progresividad de los derechos, es la forma en como toda la sociedad empezamos a instalar en nuestra cotidianidad una forma distinta de ver no solamente lo jurídico, sino la implicación que esto tiene en el día a día, ¿sí?
mensajes que se mandan con agresividad, y por eso vuelvo al tema de la discapacidad, porque es un tema, yo creo que es la forma como mejor se ha materializado la progresividad de los derechos, ¿sí? A veces como de manera despectiva se hace referencia a esta población, ¿sí? Pero saber que detrás de eso no solamente hay una lucha social, sino que también hay una lucha jurídica por el reconocimiento de los derechos. Entonces, nuevamente devolviéndome a tu pregunta, y es que estos principios del derecho, ¿sí? Estos principios del derecho que ondulan, que orbitan alrededor de nosotros, pues realmente deben ser parte de una pedagogía ciudadana, porque no es solamente para que yo active mecanismos jurídicos de protección, sino también como para visibilizar que estos instrumentos y estas categorías y estas palabras y estos conceptos no solamente es para activar instrumentos judiciales, sino también para visibilizar que es la forma como nos debemos relacionarnos. ¿Sí? Yo no voy a quitarle a nadie, yo voy a quitarle a una persona con discapacidad, no le voy a quitar su posibilidad de tomar decisiones, sino que en mi día a día lo que le pregunto a esta persona es qué apoyo usted necesita para poder tener su libre desarrollo de la personalidad como lo podría tener cualquier persona. Lo que me estás dando a entender, y quiero ver si te estoy entendiendo bien, es que cuando uno, vuelvo otra vez al término forense, uno siempre piensa, cuando piensa en forense, piensa en crímenes, pero por lo que me estás diciendo aquí también hay otras esferas de la interacción entre los seres humanos donde puede tener que ver con la capacidad de una persona de manejar su propio patrimonio y de tomar otro tipo de decisiones que puede tener que ver con la paternidad, etcétera, con otro tipo de casos que no necesariamente tienen que ver con actos violentos. Así es, gracias Juan por volver al concepto. En efecto, sí, la palabra forense viene de forum, y forum pues no era más que el espacio donde los romanos se reunían para tomar decisiones alrededor de un tema en particular, ¿sí? Entonces hoy día el foro o el forum, ¿sí? No es más que el espacio de deliberación frente a un caso en concreto, ¿sí? En este momento el foro lo podemos... Espérate, que está pasando aquí arriba. Hoy día la palabra foro lo podemos equilibrar o asemejar a la palabra audiencia, ¿sí? Y entonces a la audiencia yo no solamente llevo el crimen que aparece en los medios de comunicación al mediodía mientras almorzamos, sino que en el foro aparece precisamente cosas como lo que estamos hablando hace un momento, sino también cosas que son del día a día, como por ejemplo definir la custodia de un niño cuyos papás se separaron. ¿Cuál es el mejor papá para asumir la custodia? ¿Sí? Pedro o María. ¿Mm? Y entonces, frente a la demanda de un proceso de divorcio de estas dos personas que los dos consideran que se deben quedar con la custodia del niño, pues la pregunta del comisario, del juez, del defensor de familia es ¿cuál es el más idóneo? ¿Pedro o María? ¿Cuál de los dos tiene las mejores competencias parentales para poder asumir la custodia de este niño? Y entonces fíjate que aquí el psicólogo forense pues tiene que hacer una evaluación de los dos padres y poder ayudarle al juez a tomar, o al comisario o a la autoridad judicial, ayudarle a tomar una decisión. Entonces, esto es lo que es necesario empezar a desmitificar en relación con las palabras del derecho, ¿no? Que sobre todo en el derecho penal, tanto morbo generan y tanta publicidad también genera, pues para aterrizarlo a lo que es, ¿no? Y es que es un debate frente a un juez para ayudarle a tomar una decisión. Entonces, que la psicología forense, como digamos, como programa académico, ¿es solamente pertinente para los psicólogos o hay otra gente de otras disciplinas que también estudie esta especialización? No, aquí llegan personas de otras disciplinas, llegan abogados interesados precisamente en cómo es que se construye la prueba pericial que está asociada con la psicología forense, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que el ámbito del derecho no es más,
no es más que el ámbito en el cual se llevan los conflictos de los seres humanos que no se pudieron resolver de una manera sensata. Sí, cuando hablo de una manera sensata es Juan y yo tenemos una discusión alrededor de un tema en particular, resolvámoslo usted y yo, ¿sí? Pero cuando esa forma de resolverlo no se pudo hacer de manera dialogada, de manera conciliada, ¿sí? Pues entonces nos vamos al derecho. Lo que yo he venido pensando durante mucho tiempo es que al derecho no se van sino los conflictos de los seres humanos que no pudieron resolver una situación. Entonces el abogado siempre va a tener la intención o el interés de poder identificar qué es lo que pasa con los seres humanos, por qué los seres humanos no pueden resolver un conflicto o cuál fue la razón para que un ser humano tomara una determinada decisión, ¿sí? En un caso de violencia contra la vida, en un caso de violencia de género, en un caso de violencia sexual, cuáles son las razones que hay detrás de, pues, como para poder comprender la naturaleza de la conducta humana. Y entonces es por eso que ahí llegan abogados, llegan médicos, llegan sociólogos, politólogos, antropólogos, que de alguna manera les interesa de manera disciplinar cómo es que cuáles son las razones por las cuales una persona tiene injerencia en el ámbito judicial. Y una vez finalizado el programa académico de psicología forense, todos están capacitados para hacer lo mismo ante un juez, sean psicólogo, abogado o politólogo, todos pueden ayudar a ese proceso que tú denominabas como ayudarle a la justicia a ver cosas que antes no podía ver. Sí, con unas limitaciones, ¿sí? Es decir, que es psicólogo de base, él sí podrá tener todas las competencias para poder realizar una evaluación psicológica forense y llevarla ante un juez para explicar cuáles fueron, digamos, como los hallazgos y los resultados producto de su trabajo y de su análisis, ¿sí? Las demás profesiones comprenden la metodología, saben cuál es el impacto, saben cuál es el objetivo, saben qué es lo que se busca a través de esto. No podrán fungir como peritos ante un juez, es decir, no podrán fungir como un experto en psicología, pero sí lo podrán hacer desde su propia disciplina. Entonces, si el abogado hace uso de este conocimiento para su estrategia litigiosa, defensiva o de investigación, pues podrás hacer uso de este conocimiento para su quehacer, ¿sí? Pero no podrá fungir como perito, porque digamos que esa sí es propia de la formación disciplinar en psicología. Pero podrá tener, los otros profesionales podrán tener todo el contexto, podrán tener toda la metodología de cómo es que se llega a esta, digamos que a la construcción de una prueba pericial. Ahora bien, esta especialización no solamente forma a peritos, ese es uno de sus propósitos y los cumplimos. También forma a los profesionales como asesores, como investigadores, como consultores, como personas que hacen parte incluso de la misma institucionalidad y que no necesariamente trabajan única y exclusivamente en la evaluación psicológica forense, pero que trabajan, por ejemplo, en temas relacionados con víctimas de género, víctimas asociadas al conflicto armado, víctimas de violencia homicida, para aplicar los conocimientos de la formación a ese quehacer. Campos en los que obviamente acá en Colombia hay muchísimo trabajo por hacer, pero antes de cerrar lo del peritazgo, porque me pareció muy interesante, ¿tú puedes darnos un ejemplo de cómo el trabajo de un perito en psicología forense cambió el rumbo de un proceso? No específicamente un proceso, pero sí como en qué tipo de casos la participación de un perito puede tener una influencia en el resultado en la decisión de un juez. Muchos son los casos, te voy a hablar de uno en particular, pero pues digamos que es ejemplo de lo que ocurre en estos casos. Mis estudiantes ya lo conocen, pero es, digamos, que un caso emblemático que se da en un contexto de violencia sexual, donde una mujer, sí, esto es muy interesante porque desafortunadamente es lo que ocurre todo el tiempo, ¿sí?
donde una mujer, 21 22 años, interpone una denuncia sexual en contra de su expareja, o de su pareja en ese momento, por su pareja haber ejercido violencia sexual en contra de ella y de su hermanita de 10 años, ¿sí? Pues digamos que ella lo que está es colocando la denuncia. No obstante, el proceso judicial cambia y ella pasa de ser víctima a considerarse victimaria, porque en los hechos del caso se identifica que la mujer que denunció al parecer participó de algunas situaciones de carácter sexual donde está involucrada la niña de 10 años. Entonces, pues digamos que de manera oficiosa la Fiscalía empieza la investigación contra el tipo, pues por supuesto, pero en contra de ella también. Entonces ella pasó de ser víctima a ser una victimaria. ¿Cuál fue el aporte de la psicología forense? Y digamos que cuál fue también la estrategia litigiosa del abogado en su momento. Y es que, en efecto, no se niega que ella tuvo una participación en alguna de estas circunstancias. Pero lo que pasó es que ella no lo hizo, digamos que de manera, si quisiéramos llamar de manera voluntaria, sino que lo hizo a través del miedo y de la coacción que este personaje había infundido sobre ella, porque era una mujer que había conocido a este señor 10 años antes, es decir, desde los 11, 12 años lo había conocido, y a partir de los 11, 12 años, esta había sido su pareja durante todo este tiempo, y después de los 15 años de ella, este señor había ejercido todo tipo de violencia en contra de ella, violencia psicológica, violencia económica, violencia física, violencia sexual, todo tipo de violencia. Entonces, para una niña que está en su proceso de adolescencia y adultez, digamos que su referente de cuidado y protección era un tipo que la estaba violentando todo el tiempo. Entonces, jurídicamente lo que se quería era demostrar que ella actuó, ella participó, pero participó bajo una condición de miedo, bajo una condición emocional que le generaba miedo, que no tenía opción. El peritaje en psicología forense permitió dilucidar eso, permitió dilucidar que ella actuó de esa manera, ¿sí? Y gracias, digamos, que a ese peritaje y demás, digamos que otras pruebas que se llevaron al proceso, ella logró ser absuelta. Desafortunadamente alcanzó a pasar 2 años privada de su libertad en la cárcel del Buen Pastor, pero es digamos que uno de los ejemplos que se dan permanentemente frente a estos casos, y es la condena social. De hecho, este caso salió en medios de comunicación y los medios de comunicación decían que ella vendía a su hermanita por 1,000 pesos, ¿sí? Entonces yo siempre digo, por favor miren siempre con cautela todos los casos que salen en medios de comunicación, porque algunos de ellos están muy contaminados. Los medios de comunicación decían que ella vendía a su hermanita por 1,000 pesos, ¿sí? Cuando eso jamás ocurrió. Pues tuvimos acceso a todo el expediente. Y pues digamos que gracias a este aporte lo que se hizo fue mostrarle al juez algo absolutamente diferente de lo que mediática y probatoriamente se quería llevar. Tengo la percepción de que, y creo que estamos viviendo un momento maravilloso por eso, es paradójicamente maravilloso, en el sentido de que yo tengo la percepción de que la violencia en contra de la mujer, en contra de los niños, en contra de los que están en situación de vulnerabilidad, ha existido siempre en dimensiones escandalosas, pero que es hasta este momento de la historia, y eso es lo que yo encuentro maravilloso, que estamos creando conciencia de ese daño que estamos permitiendo y del cual somos cómplices a través del silencio, a través de una cultura que encontraba en el castigo físico, en el machismo, en la exclusión, unos valores que estamos tratando de cambiar, y que tal vez incluso mucha gente tiene la percepción contraria, tiene la percepción de que los crímenes han ido en aumento, y yo creo que lo que ha ido en aumento es la percepción de esos crímenes, pero también estamos corriendo el riesgo de que nos vayamos al otro extremo, en una cacería de brujas, donde ante cualquier titular
la sociedad asuma una posición sin conocer todo el contexto, sin conocer todos los hechos y condenemos a la gente antes de tiempo, que es, por eso es, digamos, lo que se supone que ese es el valor de la presunción de inocencia y del debido proceso para poder determinar qué fue lo que realmente pasó. ¿Tú compartes esa percepción de que ahora hay más conciencia de este tipo de violencia? ¿Y cuál sería, sobre todo, lo más importante de esta pregunta es, ¿cuál es tu consejo, desde tu opinión calificada, de cuál debería ser el comportamiento de nosotros los ciudadanos cuando oímos una noticia de estas? Bien, me quitaste la frase de la cacería de brujas, ¿sí? Porque en efecto, y es absolutamente cierto, es real, ¿sí? Digamos que la violencia excesiva no solamente contra los niños, sino también contra las mujeres, contra las personas en condición de discapacidad, contra los adultos mayores, ¿sí? Hay una violencia instalada terriblemente en nuestra sociedad, donde desafortunadamente todos los días, como una cuentagotas, se está vulnerando a alguien en cualquier momento. En este mismo instante, mientras tú y yo estamos hablando, alguien está siendo violentado, ¿sí? Y eso pues es una tragedia que desafortunadamente no es tan visible y que se presenta, y absolutamente condenable, reprochable, y que debe merecer todo el castigo pues que como sociedad y desde el punto de vista jurídico debería tener. Pero está muy bien lo que dices, ¿no? Y es que esta visibilización, desafortunadamente, en algunos casos, llega al otro extremo y se convierte en una desafortunada denuncia, ¿sí? Excesiva denuncia que en muchos casos, y pues lo decimos con total tranquilidad, pues porque es lo que nos enfrentamos todo el tiempo, en muchas ocasiones es absolutamente infundada, ¿sí? Y debe haber mucha precaución, porque en este momento pues hay una condena mediática, ¿sí? Hay una condena social frente a estos casos, pero que no todos son ciertos y están alimentados por otras motivaciones. Entonces, comparto contigo que hay una violencia excesiva y sobre todo detentada por quienes ejercen poderes que no se ve y que debe ser visibilizada, ¿sí? El que maneja el poder en la casa, el que maneja el poder en las empresas, el que maneja los poderes, sobre todo en esas relaciones, en esas relaciones jerárquicas de las organizaciones, de las instituciones, incluso a nivel educativo, a nivel religioso. Eso existe, ¿sí? Y hay que visibilizarlo y hay que denunciarlo. Pero hay que hacerlo de manera cauta porque por esa vía, desafortunadamente, se está llegando a esa cacería de brujas donde se denuncia de manera ligera y no se hace de manera adecuada. Entonces la recomendación evidentemente es, mire, por favor no satanicemos lo que vemos en los medios de comunicación. Cuando veamos medios de comunicación, siempre miremoslo cuestionando un poco lo que se está mostrando, ¿sí? Miremoslo objetivamente y no condenemos cuando no tenemos el derecho de hacerlo, ¿sí? El reproche social, por supuesto que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo cuando hay suficientes pruebas para hacerlo. El reproche social, y este digamos que es lo que Mockus intentó de alguna manera hacer en su momento, el reproche social digamos que es bueno en algunas ocasiones porque nos permite también regularnos también como sociedad, pero no podemos hacer del reproche social un arma indiscriminada para empezar a satanizar y a culpabilizar a las personas. Entonces ahí me hiciste pensar en dos cosas. Bueno, por un lado también, pues por lo que hemos visto en los medios de comunicación, pues es un problema muy complejo porque también seguimos en una sociedad que es sumamente machista y en la cual muchas veces el mismo sistema legal y el mismo entorno social terminan victimizando a la víctima con frases de ¿y por qué se vistió así? ¿Y por qué estaba allá? ¿Y qué habrá hecho para? Y ese digamos que es la cultura de la cual estamos tratando de salir. Y hay muchos casos como los que hemos conocido recientemente en los medios, donde
a las personas que dicen ser víctimas de un maltrato sexual por parte de una persona, que en la inmensa mayoría de los casos es un hombre, pues estamos en unos casos donde decimos, bueno, encontramos a 15 mujeres que dicen que este señor les hizo daño en los últimos 15 años. Pero obviamente, pues hoy ya no se puede conseguir ninguna prueba de una violación que sucedió hace 12 años. Solamente estamos apoyados en ese testimonio y en este caso en el testimonio de muchas personas, y pues ese mismo dilema se pone sobre la mesa. ¿Cómo ejercemos la cautela en un entorno que ha sido desbalanceado, que ha sido injusto especialmente con los vulnerables, y cómo caminamos hacia esa utopía de lograr una justicia y poder hacerle el reproche social a aquellos que verdaderamente lo merezcan sin caer en cometer otras injusticias? Sí, yo no te tendría, digamos que la respuesta profunda porque, porque implica muchos actores, ¿sí? Y seguramente nos vamos a otras discusiones que, bueno, yo creo que es importante también darlas, ¿no? Y es que definitivamente se requiere una reforma al sistema de justicia, Juan, ¿sí? Y quizás nos salimos un poco, pero yo creo que es importante decirlo, ¿sí? Hoy día nuestros estados y nuestros gobiernos tienen una deuda con nosotros, una deuda grande en relación con la reforma a la justicia. Y no lo digo yo, esto pues lo dicen muchas personas, académicos renombrados sobre el tema. Pero una justicia que no favorezca, pero una reforma a la justicia que no favorezca a unos, sino que favorezca a todos, a muchas personas. O sea, realmente lo que le duele a la gente es precisamente esa justicia de a pie, ¿sí? La justicia del día a día, la justicia del atraco, la justicia del hurto, la justicia de la violencia sexual. Y lo que se necesita es una pronta justicia. Muchas personas dicen que cuando no hay una pronta justicia, ya eso es sinónimo de injusticia. Entonces lo que se debe fortalecer es precisamente esos mecanismos expeditos para poder hacer una pronta justicia, precisamente. Pero permíteme interrumpirte para cerrar una cosa del tema anterior antes de que nos metamos a este de la justicia, que me parece importantísimo. Cuando tú hablabas de los sistemas como del reproche social y traías a colación esa práctica que instaló Mocus entre los bogotanos, de una tarjeta que tenía el dedito arriba o el dedito abajo para felicitar o para castigar socialmente, sin violencia, sin grosería, el comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor, digamos, ese es un caso. Pero también alrededor de los violadores de menores de edad también hubo otra iniciativa, que era el de poner unas vallas en distintas partes de la ciudad con las fotografías de aquellas personas que habían sido condenados por delitos sexuales. ¿Son equivalentes esas dos prácticas de reproche social? Sí, pero para allá iba, ¿sí? Precisamente como las personas no encuentran un acceso eficiente a la justicia, entonces lo que hacen es acudir al reproche social a través de redes sociales, ¿sí? Y entonces como que buscan de una manera distinta poder acceder a la justicia, a otra forma de justicia, y esa otra forma de justicia es sancionemos socialmente, pero con todas las, digamos que con todas las, mejor dicho, con el mayor exceso de justicia que pueda haber, ¿sí? Y entonces no tenemos la oportunidad realmente no tenemos en este momento las herramientas para poder acceder eficientemente a la justicia, y entonces se aprovechan de estas circunstancias para lo que en el mundo jurídico se llama el populismo punitivo. ¿Y qué es eso del populismo punitivo? Y es precisamente aprovecharse de la emocionalidad de ciertos casos, ¿sí? Utilizar este tipo de eventos y de circunstancias para tener réditos políticos. Sí, y esto digamos que es una práctica muy común, ¿no? Y es poder acudir a poner a la fotografía de los abusadores y violadores de niños, ¿sí? Hacer cambios legislativos, ¿sí? Incluso constitucionales, para poder tener una cadena perpetua.
Y esto realmente, para seguirlo conectando con el tema de la reforma de justicia, esto realmente no resuelve el problema de fondo, ¿sí? El problema de fondo no es con mayor pena y con mayor sanción, ¿sí? El problema de fondo, ¿sí?, tiene que ver con aquellas cosas que están por fuera del derecho. Y aquellas cosas que están por fuera del derecho es como yo prevengo que eso realmente ocurra. O, perdóname un segundo, ¿cómo yo prevengo este tipo de cosas? ¿Sí? O cómo yo agilizo la investigación para que eso realmente se convierta en un acceso a la justicia eficiente. ¿Sí? Entonces Juan, solamente yo quisiera cerrar esta parte con una frase que es de un teórico del derecho italiano que se llama Luigi Ferrajoli, ¿sí? Y es, mira, sobre todo en casos de derecho penal, el derecho penal tiene que ser utilizado como la última ratio, y la última ratio es como la última opción de control social. En nuestras sociedades, y hablo de las sociedades latinoamericanas, el derecho penal se convirtió en el instrumento casi que por excelencia de control social, y no se utilizan o se dejan por fuera otras formas de control social, precisamente como las que intentó utilizar Mocus en su alcaldía de Bogotá, ¿no? Y es el de la pedagogía, el de la comunicación, el de lo simbólico para precisamente ejercer otras formas de relacionarnos entre nosotros y no acudir al derecho penal como si el derecho penal fuera la respuesta a estos casos. Mira, en el 2007 una reforma del derecho penal incrementó las penas, ¿sí?, precisamente para enviarle un mensaje a la sociedad. Luis Andrés, si usted comete el delito de homicidio, ya no va a tener como pena mínima 12 años de cárcel, ahora va a tener como pena mínima 17 años de cárcel o 25 años de cárcel y ahora 32 con los aumentos, ¿sí? Se aumentó y entonces uno lo que esperaría es que hubiese mayor control social. La respuesta es no, esa no es la respuesta. Y desde la forense pues nos damos cuenta que el ser humano no funciona a partir del castigo, ¿sí? Es decir, le pueden colocar 200 años de cárcel a una pena determinada, pero al momento de cometer una conducta, yo, Luis Andrés, no estoy pensando, bueno, si agredo a este señor, posiblemente me voy a 200 años de cárcel. No, en su momento, sí, aparecen otras circunstancias en mi cabeza y no me permite hacer esos análisis iniciales. Hay una cosa que tú estás diciendo que a mí me parece muy, muy interesante y yo creo que debería ser uno de los temas más importantes para discutir en las sociedades contemporáneas, y yo creo que esta discusión se está dando en este momento. De hecho, la pregunta va hacia allá, hay dos sistemas, ¿cierto? Hay un sistema de justicia restaurativo y hay uno que es retributivo. Quiero que nos expliques un poco de qué va eso, porque con lo que tú estabas mencionando, a mí siempre me ha rondado esa pregunta, y es si no estaremos confundiendo la justicia con la venganza. ¿Y a qué me refiero? Como sociedad, ¿qué es lo que más nos interesa? ¿Que aquellos que hagan tal cosa sufran o que dejen de hacerlo? Porque yo creo que son dos problemas que tienen soluciones distintas. Porque si lo que queremos es que sufran, entonces el populismo punitivo, como lo mencionas tú, pues efectivamente va a ser eso. Démosles más cárcel, pena de muerte, cadena perpetua, lo que sea, y eso va a hacer que los que lo hagan sufran más. Pero yo siento que como miembro de una comunidad, a mí lo que más me interesa es que no lo hagan. Y para que no lo hagan, creo que ahí nos tenemos que apoyar mucho en la psicología para ver qué está pasando con esos individuos, qué está pasando con esos grupos sociales, para que se generen ese tipo de comportamientos, porque como tú lo dices, yo también he oído en distintas entrevistas y en distintos textos evidencia que sugiere que aumentar las penas no reduce la incidencia de los crímenes. Entonces, si realmente queremos resolver eso, lo que tenemos que ver es que sí logra reducir la incidencia de los crímenes sin que aquellos que sugieran buscar otro tipo de soluciones sean atacados como defensores de los criminales, cuando lo que realmente están tratando de buscar es soluciones que arrojen mejores resultados. Uh-huh. Claro, evidentemente, Juan, esa es como una de las grandes discusiones que hay a nivel más que jurídico criminológico, ¿sí? La justicia retributiva es eso, es a un delito que un Estado define como delito, una pena,
¿sí? Y esa pena, en general, es privarle de su libertad, ¿sí? Y entonces, en el imaginario de la sociedad, quitarle la libertad a una persona, pues es sinónimo de justicia, ¿sí? Es decir, yo me siento, y estamos aquí hablando del derecho penal, ¿sí? Yo siento que hay justicia cuando Pedro Pérez, que me hurtó mi celular, pagó cárcel, ¿sí? O sea, tanta pena como tanto daño se surtió, ¿sí? Y ese, digamos, que es como el imaginario de la justicia retributiva. No obstante, quienes han estudiado esto, pues dicen, vea, esto ha sido un fracaso como mecanismo de control social, ¿sí? Y ha sido un fracaso, pues porque uno lo que esperaría es que en las cárceles no hubiesen más personas, sino al contrario, menos personas, pues porque finalmente uno de los fines de los estados es que haya armonía en la sociedad, ¿sí? Y si ese es un fin del estado, y si lo que tenemos es cárceles para de alguna manera meter a la gente que no está acorde con esta armonía de la sociedad, pues realmente hemos fracasado, porque cada vez que llegan algunos ministros de justicia a decir que deben haber más cárceles, más establecimientos carcelarios, pues esa es la respuesta a la crisis del sistema judicial, ¿sí? Yo tuve alguna vez la oportunidad de hablar con Joshua Mitrotti, que era en ese momento el director de la Agencia Nacional de Rehabilitación, y él nos daba unos datos que me parecieron muy interesantes, y quiero preguntarte si tú conoces otros ejemplos que apunten en la misma dirección. Y él decía, un excombatiente que es enviado a la cárcel reincide a una tasa muy superior a la que reincide un muchacho excombatiente que es enviado a la Agencia Nacional de Rehabilitación, donde en vez de cárcel lo que recibe es apoyo psicológico, capacitación e incluso un dinero para ayudarlo a que ponga un emprendimiento, un negocio, qué sé yo. Entonces, no solamente hay mayor reincidencia en el crimen, y además era una diferencia absurda que no quiero dar cifras porque en este momento no lo recuerdo específicamente, pero la reincidencia era muy alta en los que iban a la cárcel y muy bajita en los que iban a la rehabilitación, por un lado. Y por otro lado, costaba muchísimo menos el escenario de la rehabilitación que el punitivo. No sé si hay otros países que han incursionado en ese cambio de ruta y hayan obtenido resultados similares. Sí, no tengo cifras, pero evidentemente es así, ¿sí? Evidentemente es así, porque el paradigma es completamente distinto, ¿sí? Cuando hablas de la Agencia Nacional de Reincorporación, hablas de un modelo de justicia restaurativa, ¿sí? Donde para poder acceder a esto, pues pues digamos que esto es ahí un asunto de la ley, ¿sí? Seguramente ahí habrían personas reincorporadas o reintegradas de la ley 975, que eran los paramilitares, y ahora a partir del acuerdo de paz que son los reincorporados de las FARC, ¿sí? Entonces, claro, el modelo es distinto, el modelo es completamente distinto, porque en la cárcel te vas a la cárcel con todo lo que implica la cárcel, ¿sí? No solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, familiar, político, psicológico, ¿sí? Y allá te vas a pagar una pena, vas a estar guardado en una cárcel, y digamos que las cárceles tienen una opción que es el tratamiento penitenciario, pues que es absolutamente mínimo frente a la magnitud de la población carcelaria. La otra mirada, que es la que tú dices con el ejemplo de la Agencia Nacional de Reincorporación antes de reintegración con los paramilitares, ¿sí? Esa otra mirada es una mirada desde el punto de vista restaurativo, y lo que busca es, mire, señor combatiente, paramilitar o guerrillero ahora, ¿sí? Si usted quiere tener los beneficios de una justicia restaurativa, usted comprométase a decir la verdad, a reparar a las víctimas y a adelantar un proceso propio para no volver a las armas, ¿sí? Entonces el paradigma es completamente diferente, y por supuesto los resultados son completamente distintos, ¿sí? Pero quiero contarte un tema antes, que me parece importante, y es la criminología crítica, que es los que buscan hoy día decir, no más cárceles, ¿sí? Hablemos de desprisionalización.
aboga precisamente por eso, porque no hayan más cárceles. Bien, pues digamos que algunos criminólogos dicen es una postura sensata, está bien, pero digamos que no es realista. Y no es realista porque, sobre todo sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, para poder llegar hasta allá, ¿sí? A esa utopía de la desprisionalización, de lo restaurativo, donde yo como ofensor me involucro incluso con el proceso de reparación de la víctima. Para poder llegar hasta allá tenemos que transitar y esto no puede ser de un momento para otro. Es una aspiración, es una utopía, sí, pero pues no se puede hacer de un momento para otro. Tenemos que hacer sendos cambios como sociedad para llegar 100% a ello. Ok. Y Luis Andrés, me interesa mucho saber en el campo de la investigación, ¿qué preguntas se están haciendo desde el programa de psicología forense en la Konrad Lorenz? ¿Qué líneas de investigación hay en este momento? Bien, hay unas muy interesantes desde el punto de vista de lo forense, incluso desde la investigación criminal. Pero desde lo forense estamos incluso en este momento vinculados a dos temas en particular. Uno de ellos, y que conecta con la pregunta de investigación, es cómo incorporar otros modelos de justicia que se conviertan en una alternativa al modelo de justicia retributivo. Y una de ellas es cómo empezar a trabajar en la justicia terapéutica frente a ciertos fenómenos sociales, ¿sí? Esa es una de las preguntas, justicia terapéutica, ¿sí? Si es viable la justicia terapéutica como un modelo de justicia alternativo. Eso es lo primero. Segundo, por la misma línea, cómo la justicia terapéutica podría ser abordado desde el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿sí? Siendo que este es un sistema de responsabilidad distinto, con unas sanciones distintas frente a fenómenos distintos al de los adultos. Eso dos. Porque esa es una pregunta que siempre nos hacemos mucho, es ¿qué tan responsable es un menor de edad de sus actos? Porque obviamente hay mucha gente que dice, bueno, entonces el mundo criminal se aprovecha de ese marco legal para reclutar niños de 12, 13 años y ponerlos a hacer unas cosas espantosas y con la certeza de que no van a responder en la misma medida que respondería un adulto. ¿Por qué existe esa diferenciación entre los crímenes cometidos por una persona que tiene más de 18 años y menos de 18 años? Mira, yo creo que si empezamos a sancionar a los adolescentes, incluso a los niños, porque hay unos proyectos de ley que buscan bajarle la edad al reproche penal de los adolescentes, es decir, hacerlos responsables desde más temprana edad. Si equilibramos la responsabilidad jurídica de los adolescentes como la de los adultos, pues realmente mi opinión es que estamos condenándonos a no tener la esperanza, ¿sí? Y yo sí considero, y estoy absolutamente seguro, ¿sí?, que los errores de los adultos o las malas decisiones de los adultos son los errores de la formación de los niños y de los adolescentes, ¿sí? Ya digamos que ahorita haciendo eco de lo que hablábamos al comienzo de los instrumentos internacionales, hay instrumentos internacionales de protección jurídica sobre la responsabilidad penal para los adolescentes, ¿sí? Y lo que busca es precisamente eso, y es seguir tratando al adolescente, ¿sí?, que está en curso de un proceso penal, precisamente como eso, como una etapa del desarrollo donde el adolescente tomó una mala decisión, producto no solamente, digamos, que de su propia etapa de vida, sino incluso de su formación previa como infante, como niño, ¿sí? Entonces, yo considero que sí debe haber un tratamiento absolutamente diferenciado, ¿sí? Volver a esas ideas de que el adolescente tiene que ser juzgado como un adulto, como pasa en Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos, es desconocer etapas biopsicosociales, históricas y contextuales de los adolescentes, ¿sí?, donde muchos de ellos, como tú muy bien lo mencionas, son utilizados, crecen en esas condiciones, ¿sí?, y se busca que el derecho penal sea quien resuelva eso, cuando deben haber otros mecanismos absolutamente distintos.
Hay dos películas que vi recientemente que me llamaron mucho la atención por un cambio de narrativa. Y es los que son de mi generación, crecimos con unos contenidos en televisión, en cine, en la literatura, donde había una clara distinción entre los héroes y los villanos. Y los villanos son inherentemente malos y los héroes son inherentemente buenos, ¿cierto? Entonces, voy a poner el caso de Batman. Batman siempre va a ser bueno, aunque haga cosas que a veces uno dice, hombre, pero esto tiene como unas cuestiones aquí como interesantes de analizar. Pero, por ejemplo, el Guasón era la imagen del mal sobre el universo. Y en la última versión de esa película, con ese personaje, con el Guasón específicamente, nos cuentan otra historia. Nos cuentan la historia de una persona con una condición psiquiátrica muy particular que no encuentra ningún tipo de apoyo en su entorno y sucede lo que sucede. Y la otra película es Maléfica, que la vi con mis hijas, vi la segunda parte, no sé qué pasó en la primera, pero también me llamó la atención que uno encontraba un enfrentamiento entre unos seres humanos y entre unas criaturas fantásticas, pero aquí no había el malo y el bueno, sino que si uno se ponía a ver, pues cada uno tenía una motivación para hacer lo que hacía y de cierta forma, como lo decías tú ahorita, no era que lo justificara, pero por lo menos ayudaba a entenderlo. En ese cambio de narrativa es tal vez el camino que debemos seguir nosotros como sociedad para no ver las cosas en blanco y negro, sino también tratar de entender cuáles fueron las circunstancias previas que hacen que las personas incurran en ciertos comportamientos que no son deseables dentro de nuestra sociedad. Sí, sí, absolutamente, absolutamente conforme con tu apreciación. Mira, yo creo que lo que más nosotros debemos tener como reto, Juan, es poder comprender la naturaleza del otro, comprender la situación del otro, ¿sí? Yo creo que lo que tenemos más fácil como sociedad es levantar el dedo acusador y juzgar. O sea, eso es lo más fácil que nosotros tenemos. Y lo más difícil es entender y comprender. Cuando tú comprendes sobre la decisión desacertada de otra persona, no necesariamente lo estás justificando, pero sí lo estás entendiendo, ¿sí? Y cuando tú lo entiendes, pues te queda mucho más fácil poder tomar una decisión, poder dar una opinión, ¿sí? Porque digamos que en esta época ligera, inmediatista, del juzgamiento y del juzgamiento mediático y del juzgamiento por redes sociales, sin ningún tipo de filtro, pues es mucho más fácil, ¿no? Poner el dedo para poder detonar la bomba atómica a distancia, pues es muy fácil, pero entenderlo y comprenderlo para poder tomar decisiones alternativas es lo difícil y ese es el gran reto. Y mira, hoy día se está volviendo, pues digamos que cliché, pero me parece también bien mirarle la otra cara de la moneda a estos villanos, ¿sí? Pero hay otra, llegando al tema de las series, hay una serie muy buena que se llama Si nos ven, ¿sí? Que es el proceso de juzgamiento de 4 jóvenes afro, creo que fue en Nueva York, ¿sí? En Nueva York es una muy dura, muy dolorosa y muy recomendada para el público porque, bueno, ya vas a decir por qué, pero es una serie maravillosa. Pero creo que es por las razones que tú mismo vas a decir, ¿no? Y es precisamente por los imaginarios sociales que hay alrededor de los villanos, ¿sí? Excúsenme la palabra, pero ¿es negro? Pues claro. Ya, por su condición de negro, seguramente es culpable. Por su condición de adicto, es culpable. Por su condición de pobre, es culpable. ¿Sí? Hace parte de los imaginarios que tenemos en la sociedad y que nos facilita de manera muy rápida levantar el dedo acusador y juzgador para precisamente señalar y discriminar y aislar. O sea, lo más fácil que tenemos para la sociedad es, como en el caso de estos 4 jóvenes, nosotros aquí en Colombia, mandar gente para la cárcel. Mandemos gente para la cárcel. O sea, deshagámonos de esta población que tanto nos hace daño y que nos hace ruido y que no nos gusta. Pero hace parte precisamente de estos imaginarios sociales que tenemos nosotros, ¿sí? Esa película, esa serie, que es cortica, además, mejor aún, yo creo que es simbólicamente
apremiante para que nosotros como personas que estamos cercanos a la academia, como personas que vivimos muchas de las dificultades humanas, podamos ver con unos ojos más profundos lo que ocurre en esos y en miles de casos más. Así es, así es. Había una pregunta que estaba diseñada para estar al principio de esta entrevista y pues esto se puso tan interesante que se me pasó, pero no quiero cerrar la entrevista sin hacerla, y es: ¿quién se inventó esta mezcla de la psicología con el derecho? ¿De dónde viene este concepto de la psicología forense? Bien, yo creo que históricamente, o sea, milenariamente siempre ha habido la pregunta del por qué de los seres humanos toman determinadas decisiones, ¿sí? Pero cuando se empieza a estructurar una forma del derecho donde yo puedo llevar pruebas a los juzgados, ante los jueces, ¿sí? Empieza a haber una necesidad de llevar pruebas sobre la condición humana. Pero específicamente en la década de los 50 en Alemania, ¿sí? Frente precisamente a un caso de violencia sexual, un abogado llevó una prueba alrededor de la valoración del testimonio de un niño que había sido presuntamente abusado. Y esta prueba pues básicamente giraba alrededor del testimonio, no sobre la verdad, ¿sí? No sobre la verdad, que eso jamás, todavía no tenemos aún herramientas 100% fiables que nos digan si una persona está diciendo verdad o mentira. Lo del polígrafo todavía sigue siendo un espejismo, ¿sí? Eso te quería preguntar, el polígrafo, yo tengo entendido que hay sociedades donde el polígrafo no es una prueba válida. No, ni siquiera en la nuestra. O sea, en la nuestra la utilizan para procesos de selección, pero para procesos judiciales no, precisamente porque el día que lleguemos a verdades absolutas a través de las pruebas, pues digamos que todo el sistema judicial estaría puesto en duda. Y todavía, digamos que el polígrafo no es una herramienta 100% fiable que permita llegar a conclusiones sobre la verdad o la mentira. Todavía no lo tenemos, ¿sí? Incluso hoy día las investigaciones giran alrededor del movimiento ocular, giran alrededor de la temperatura facial, ¿sí? Pero que son investigaciones que se están adelantando, pero que no se quiere llegar desde el punto de vista jurídico, y aquí es importante discriminarlo, desde el punto de vista jurídico no se quiere llegar a apreciaciones, llaman los abogados peligrosistas, y peligrosistas es a una prueba como el polígrafo, ¿sí? Démosle 100% la confiabilidad para tener una sanción judicial, ¿sí? Entonces, digamos que eso es una mirada peligrosista que todavía no se aborda desde el escenario judicial, no se acepta, no se acepta. Se tiene como algo probable, como algo indicador, pero no se acepta. Bien, hoy día, si tú llevas una prueba de polígrafo ante un estrado judicial, te la rechazan de plano, ¿no? Entonces, a tu pregunta, a partir de la década del 50 entonces empieza una corriente que empieza a darle mayor peso a la psicología en estrados judiciales. Y de Europa, de Alemania salta a España, de España salta a Estados Unidos. En Estados Unidos pues ya tienen una tradición jurídica y psicológica profunda que también empieza a alimentar este matrimonio entre la psicología y el derecho, y empieza a caer en Latinoamérica y en Colombia sobre la década del 70, pero sobre todo sobre la década de los 80, ¿sí? Y empiezan pues quienes en esos momentos se empezaron a formar en Europa y quienes empezaron a formar en Estados Unidos, empiezan a traernos esta corriente de la psicología forense y de la psicología jurídica en principio como una corriente necesaria, sobre todo en estos países en que el derecho se empieza a volver como el pan diario de todas las discusiones sociales y mediáticas, se empieza a involucrar de manera importante. Pero, y esto digamos que ya me permite cerrar la idea, ¿sí? Empieza a haber un cambio en la norma procesal penal. ¿Y cuál es ese cambio en la norma procesal penal? Y es que antes no había la posibilidad de que las partes en un proceso se encontraran y discutieran a través de pruebas. Hoy día esta parte puede llevar una prueba
y esta otra parte puede llevar a esta otra prueba, ¿sí? Y a partir de estos cambios en el proceso penal y ya en este momento en el proceso civil, permite que si tú llevas una prueba desde el punto de vista de la psicología forense, yo también la pueda llevar y controvertirse frente a un juez para saber cuál de las dos pruebas tienen la mayor capacidad probatoria desde el punto de vista científico y desde el punto de vista legal. Entonces, bueno, y esto ha ido a otros escenarios, ¿sí? Un escenario es cómo probar los daños con ocasión del conflicto armado, sobre todo para efectos de reparación, ¿sí? Ya hoy día los daños no son netamente económicos, ya en este momento los daños, y esto digamos que ya hay una historia abundante detrás de ello, los daños también son intangibles. ¿Sí? Y desde el punto de vista del conflicto armado, los daños también son psicosociales. Entonces, yo como psicólogo forense, profesional que estoy involucrado en el tema de la psicología forense, ¿cómo le muestro a un juez, ¿sí?, que el conflicto armado no solamente generó unos daños económicos o patrimoniales, sino que también generó unos daños psicológicos y o psicosociales que también son susceptibles a ser reparados, ¿sí? Entonces, ¿Y cómo se tasan esos daños? Y cómo se tasan y cómo se reparan, ¿sí? Entonces, fíjate que la historia de la psicología jurídica y la historia de la psicología forense va creciendo en la medida en que los fenómenos sociales de los países requieren de ellos, ¿sí? Y en este momento hay una corriente muy importante, muy fuerte, de poder visibilizar los daños psicosociales con ocasión del conflicto armado, con ocasión de la violencia de género, con ocasión de la violencia intrafamiliar, y ya digamos que la jurisprudencia cada vez está bebiendo mucho de estos hallazgos para incorporarlos dentro de sus decisiones. Muy bien. Esto es una charla muy interesante, Luis Andrés. Y para terminar, yo siempre hago una pregunta para poder compartir los universos literarios de los invitados. Y quiero preguntarte, puede ser relacionado con este tema o con cualquier otro, ¿qué libro te gustaría que la gente estuviera leyendo en este momento? Pues hay muchos, pero a mí me gustaría que estuvieran leyendo, ¿sí?, La monarquía del miedo, de Martha Nussbaum, pues digamos como de otras latitudes, no necesariamente de lo forense, como para que no solamente... pero ya les voy a dar un libro desde lo forense. La monarquía del miedo de Martha Nussbaum, ¿sí?, filósofa norteamericana, que un poco como que nos ayuda a abrir las luces de en qué estamos en este momento, política, social y personalmente. Otro libro que no es fácil de conseguir, de Jacques Siegel, que es francés, de Jacques Semmelin, perdón, que se llama Purificar y Destruir, que es un poco sobre la forma en como los países aprobaron en su momento las masacres y los genocidios. Estamos hablando de Ruanda, estamos hablando de Yugoslavia y estamos hablando obviamente de la Alemania nazi. ¿Cómo es que se construyen los discursos del odio precisamente para que los países terminen de alguna manera aprobando en silencio las masacres y los genocidios? Y por último pues un libro para lo forense de von Schirach, que es un abogado penalista alemán que se dedicó a la literatura y escribió varios libros. Uno de ellos se llama El caso Collini y otro que se llama Culpa, ¿sí? Y entonces es la mirada del derecho penal desde la literatura para poder explicar cómo es que las personas llegan a estos extremos del derecho penal desde una mirada, desde una radiografía del humano. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis Andrés. Pues nada, agradecerte por este tiempo. Ha sido una gran conversación que nos ha enseñado muchísimo y que esperamos que esto nos ayude a tratar de resolver los problemas desde otras perspectivas que aumenten el bienestar para la mayor cantidad de gente y que podamos avanzar en estos temas que optimicen la relación entre los seres humanos. No, muchas gracias, de verdad. Agradecido contigo por el espacio, un espacio realmente
ágil, rico, ameno para hablar no solamente de lo forense, sino hablar de muchos otros temas con total permiso. Entonces, de verdad agradecido y ojalá realmente las personas que se acerquen a estos temas puedan ver con reflexión y con profundidad cada uno de los temas que nosotros abordamos desde acá. Y bienvenidos a otros espacios iguales, similares, distintos, con otros formatos, donde sea para seguir conversando. Que así sea, Luis Andrés, muchísimas gracias, ha sido todo un placer y hasta una próxima oportunidad. Listo, Juan, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.